El control ucraniano de la ciudad de Bakhmut se ha reducido a menos de 1 kilómetro. La ciudad está prácticamente a horas de ser tomada por el ejército ruso. Espero que se encuentren muy bien. Les presento mi actualización de la situación del frente en la guerra ucraniana para el día 19 de mayo de 2023. Y bueno, antes de empezar a hablar de lo que está ocurriendo en el frente, me gustaría darles las gracias a todos ustedes por llevarme los 10.000 seguidores. Pero bueno, no perdamos el tiempo y vamos directamente a lo que está ocurriendo en la ciudad. Y acá justamente las últimas noticias son que las fuerzas, los contratistas rusos, los mercenarios rusos han logrado avanzar en el norte y en el centro de las últimas líneas defensivas ucranianas, y esto se refleja mejor en el mapa de Suryak Maps, ya que las fuentes ucranianas como Deep State UA, el mapa que estaba puesto anteriormente, no han actualizado estos avances todavía. El día de ayer yo reporté que estaban ocurriendo combates por esta última zona de dominó, esta última zona de la gran línea defensiva ucraniana. Y bueno, la verdad es que horas más tarde se reportó que esta zona ya había caído bajo el control de los mercenarios rusos. Incluso también los contratistas rusos lograron avanzar hacia el norte de estas posiciones e incluso capturaron este hospital infantil que se supone que iba a ser uno de los últimos bastiones de defensa ucranianos. Bueno, la verdad es que duró solamente horas y ya está bajo el control de las fuerzas rusas. Esto significa que lo más probable es que las carreteras que van por Khramovie y que van por Ivanivske, estas dos de acá y acá, ya están prácticamente bajo el control ruso. Y eso significa que cualquier retirada ucraniana de Bakhmut no va a poder utilizar estas carreteras y que van a tener que utilizar distintos caminos rurales y caminos laterales. Y esto obviamente dificulta todas las operaciones de retirada y hace que las tropas estén, bueno, sea como cazar patos, por así decirlo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Las tropas rusas, los mercenarios rusos han seguido avanzando y ahora tienen la intención de capturar esta última franja defensiva ucraniana. Recuerda, la defensa ucraniana ahora mismo está dividida en dos. Está esta pequeña franja al norte que está bastante débil y está esta pequeña franja al sur que es un poco más contundente. Está como en una forma de una L, por así decirlo, y lo que hemos visto es que justamente desde la zona de dominó las tropas rusas han avanzado y han empezado a empujar a las defensas ucranianas. Vemos que las fuerzas ucranianas están siendo impulsadas desde el norte y desde el este. Y las zonas que controlan ahora mismo la verdad es que son casas, no son fortificaciones, no son edificios en altura, como vimos por donde se estaba combatiendo anteriormente, y estamos viendo que el avance de los mercenarios rusos, de los músicos, que es el nombre de este grupo de mercenarios, es implacable y que lo más probable es que todo esto nos indique, considerando los pocos refuerzos que está recibiendo Ucrania en esta zona, las pocas fortificaciones que se encuentran, que Bakhmut quizá no pase de esta semana. Y aquí viene Prigozhin, el jefe de los mercenarios rusos, habló de que para el día de hoy, me refiero hoy día viernes, es probable que Bakhmut todavía no caiga, pero que para sábado y domingo quizá este sea el caso. Y yo creo que todo indica que algo sí va a ocurrir, porque vemos justamente que la intención de los mercenarios rusos es avanzar lo más posible para liberar tropas y enviarlas a cubrir los flancos. Y también vemos que los defensores ucranianos, pese a que han demostrado a lo largo de toda esta batalla que son defensores están dispuestos a defender hasta el final y que probablemente lo van a hacer hasta que llegue la orden de retirada, las zonas que les quedan no son muy defendibles. Y bueno, todo esto nos está llevando al final de uno de los capítulos más importantes de esta guerra. La batalla de Bakhmut, pese a que la ciudad es relativamente pequeña, es probablemente la batalla más importante, no solamente de esta guerra, pero probablemente en términos de tropas involucradas, la batalla más grande desde la Segunda Guerra Mundial en Europa y la batalla más grande en el mundo de las últimas décadas. Todo esto se debe a que, a pesar de que entregar cifras es bastante complejo en esta guerra, por lo que comentan distintas fuentes, es probable que entre ambos bandos, si sumamos los números de ambos bandos, en esta zona han combatido al menos unas 100.000 tropas en todos los momentos de la batalla. Ha durado meses y la verdad es que las bajas se estiman que están entre las decenas de miles. Y bueno, esto es, como estaba diciendo, es quizá la batalla más importante de esta guerra en términos de números, uno de los capítulos más importantes de la guerra sin lugar a dudas, y algo que va a ser estudiado en el futuro porque realmente esta batalla, a pesar de que quizá no tiene, la localidad de Bakhmut no tiene una importancia táctica muy relevante, la batalla en sí ha sido algo increíble y bueno,
Yo desde que comencé mi canal la vengo analizando y ya estamos próximos a su fin. Por lo menos el fin de el asalto ruso a la ciudad, pero la batalla en sí yo creo que tiene, o por lo menos en la zona de Bakhmut, el frente de Bakhmut, todavía quedan capítulos para esta historia, porque hay que recordar que justamente los ucranianos están tratando de avanzar en distintas direcciones. Supuestamente las fuerzas ucranianas se están tratando de empujar en la dirección de Berjivka, hemos visto que empujan en la dirección de Klishivka, e incluso en el norte empujan en la dirección de la localidad de Sako y Vinseti, que es esta de acá. Vemos que Ucrania está tratando de formar unos tipos de pinzas desde el sur y desde el norte para eventualmente flanquear lo que son las tropas rusas que están dentro de Bakhmut. Obviamente eso, si es que tiene éxito, todavía está por verse. Sabemos que Rusia ahora tiene la ventaja de tener que defender, tiene superioridad en artillería, quizá en esta zona del frente no tiene superioridad numérica, pero sí la tiene en equipamiento, y vamos a ver cómo se desarrollan estas operaciones. Las últimas noticias, y esto es algo reportado por las fuentes ucranianas y lo vamos a ver en el mapa para que vean justamente cuál fue el intercambio de territorio, es que las fuentes ucranianas hablan de que las tropas ucranianas avanzaron en dirección de Klishivka unos cientos de metros. Y esto es algo que también es corroborado por las fuentes rusas, y específicamente en este mapa podemos ver el avance que tuvieron los ucranianos en el último día. La verdad es que en Bakhmut estamos viendo una intensidad tremenda, no solamente en la ciudad, obviamente, sino que también en las afueras, y las actualizaciones vienen cada hora prácticamente. Por lo que quizá para cuando ustedes estén viendo este video hayan mayores avances de los mercenarios rusos dentro de la ciudad y también quizá hayan mayores avances de las operaciones ofensivas ucranianas en las afueras de esta. Recordemos que yo siempre les pido a mi audiencia que no exageren sobre lo que está ocurriendo en las afueras de Bakhmut. Muchas veces fuentes prorrusas dicen que estos avances no significan nada y las fuentes ucranianas hablan de que estos avances van a llevar en cosa de días al colapso del frente ruso en Bakhmut. Para mí la verdad está un poco más en el medio, pero bueno, cada uno tiene derecho a sus propias opiniones y la verdad es que no voy a adentrar mucho en eso porque ya lo he explicado constantemente en distintos videos. Lo que sí les puedo decir es que desde las mismas fuentes rusas y de las fuentes ucranianas hablan más o menos como con ese mismo tono. Las fuentes ucranianas hablan de no exagerar los avances y las fuentes rusas hablan de tener precaución sobre el terreno que se está cediendo. Pero obviamente vamos a ver qué termina ocurriendo con todo este tema y bueno, por eso digo que todavía quedan capítulos a la historia del frente de Bakhmut. Ya vamos a comentar sobre otras cosas que están ocurriendo a lo largo del frente. Vimos, ciertas fuentes rusas están reportando de que hay avances en la zona de Avdiivka. Yo simplemente las menciono esto porque lo que dicen algunas fuentes que son relativamente confiables, pero de momento no hay ningún tipo de geolocalización, ningún tipo de confirmación, entonces yo todavía tendría un poco en duda esta información. Recordemos que Avdiivka es quizá, por lo menos para mí, es la ciudad más importante por la que se está combatiendo en el frente hoy en día en términos tácticos, más importante que Bakhmut debido a la cercanía que tiene Avdiivka con Donetsk, con la ciudad de Donetsk, que es esta de acá. Y probablemente vamos a ver que los rusos siguen tratando de presionar en esta zona. Estos rumores de nuevos avances, les recuerdo que son reportados por algunas fuentes y vamos a ver eventualmente en las próximas horas si es que realmente están corroborados o si es que simplemente fueron una invención o rumores. Eso está todavía por verse. Y volvamos un poco a comentar algo que ha salido a discusión a veces en mis streams, en distintos videos, es el estado del general Zaluzhny. Zaluzhny es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y hace cierto tiempo, me atrevería a decir que hace 2-3 semanas, comenzó a surgir el rumor de que él fue abatido ya que no se le ha visto en apariciones públicas. Y bueno, la verdad es que desde entonces todavía no hemos visto nada de él, no hemos tenido mayor información, no ha aparecido en ningún tipo de evento, supuestamente tenía que juntarse con distintos generales de la OTAN y no ha aparecido, entonces esto trae interrogantes por parte de algunas fuentes rusas sobre si es que él fue abatido o no, ya que reportan algunas de que él fue abatido hace 3 semanas. Desde las fuentes ucranianas dicen que Zaluzhny justamente está ocupado preparando las operaciones ofensivas de Ucrania para el próximo tiempo y bueno, esa es una pequeña disputa. La noticia que tenemos el día de hoy es que justamente Yevgeny Prigozhin, el jefe de los contratistas rusos, como mencioné anteriormente, habló sobre el tema y comentó que alrededor del 10 al 12 de mayo, Zaluzhny se encontraba en una zona en la cual la artillería de los contratistas rusos estaba operando y que Prigozhin personalmente no sabe si es que él fue abatido o no.
A mí lo que me llama la atención es la fecha que se entregó del 10 a 12 de mayo. Como les estaba comentando, los rumores de que Zaluzhny fue abatido vienen de mucho antes del 10 al 12 de mayo. Y esto me indica que hay cierto tipo de confirmación que para el 10 al 12 de mayo él estaba vivo. Entonces, bueno, para mí, la verdad es que todavía no les podría decir si es que Zaluzhny está vivo o no, pero son cosas que hay que tomar en consideración y eventualmente vamos a saber, porque, bueno, Zaluzhny en algún momento, si es que está vivo, va a tener que aparecer, y si es que no lo está, bueno, no lo pueden esconder por meses. Pero eso es algo que vamos a ir viendo y vamos a ir siguiendo en el próximo tiempo. Sobre las líneas del frente, además de lo que está ocurriendo en Avdiivka y en Bakhmut, la verdad es que no hay mucho en términos de avances por ningún lado. Se reportan, como siempre, distintos ataques de artillería entre ambos bandos en la zona de Svatovo, de Kremina, de Limán, todo esto que está al norte de Bakhmut. La verdad es que ya también se reporta de que los ucranianos están enviando reservas hacia esta zona, pero no hemos visto mucho en términos de avances. La verdad es que este frente es muy interesante porque está pasando un poco debajo del radar de todos, pero yo me atrevería a decir que quizá podamos ver algo en esta zona en el próximo tiempo. Quizá algún tipo de avance, si es que puede ser para distraer o lo que sea. Yo siempre les pido que mantengan atención en lo que está ocurriendo acá, ya que vemos que la operación de la artillería desde ambos lados es bastante intensa y que la cantidad de reservas que se están llevando a este frente son bastante considerables como para descartar completamente este frente y asumir que nada va a ocurrir acá en las próximas semanas. No digo que vaya a ocurrir algo, pero digo que es una posibilidad. Y bueno, la situación de Jersón y Zaporilla es lo mismo que hace días y semanas, me atrevería a decir. Seguimos viendo que se envían tropas por parte de Ucrania, se envían tropas por parte de Rusia. Ahora se reportan que más y más armamento occidental está llegando al frente en Zaporilla y en Jersón. Se habla de algunos tanques Leopard, de algunos vehículos Bradley, de algunos vehículos Marder, pero la verdad es que todavía no entran en combate porque justamente Ucrania supuestamente está esperando consolidar sus fuerzas para lanzar sus ofensivas en estas dos direcciones. Recordemos que en base a lo que hablan prácticamente todas las fuentes rusas, fuentes occidentales y fuentes ucranianas, el ejército de Kiev va a lanzar una ofensiva en esta zona. Ahora, esta ofensiva nuevamente ha recibido malas noticias porque, como bien saben los que han visto mi canal regularmente, los quienes me siguen bastante, esta ofensiva ha sido aplazada, una y otra vez. Primero era a mediados de marzo, luego a fines de marzo, luego en abril, y en abril no pasó nada, luego para principios de mayo, luego para mediados de mayo, y ahora estamos en los mediados de mayo y no ha ocurrido nada. ¿Y cuál es la última noticia? Que según lo que se pronostica, el pronóstico meteorológico, mejor dicho, para la zona de Zaporilla, habla de lluvias que van a comenzar este fin de semana y que podrían durar una semana entera. Y bueno, la verdad es que como bien sabemos, debido al contexto del terreno en Zaporilla y en Jersón, la lluvia impide que se puedan lograr operaciones ofensivas porque hace que el terreno sea muy difícil de transitar para los distintos vehículos y justamente Ucrania necesita utilizar los vehículos pesados que ha recibido desde Occidente para tener una ofensiva exitosa. Incluso va más allá de eso, porque el plazo desde las lluvias hasta que el terreno vuelva a secarse, que desaparezca el lodo y que puedan transitar nuevamente los distintos vehículos sin ser estancados, se habla de que puede ser unos días o semanas más después de que terminen las lluvias. Y si todo esto termina dándose como se pronostica, podríamos ver que la ofensiva ucraniana se aplaza aún más hasta junio. Pero bueno, la verdad es que todo este tema de la ofensiva ucraniana, bueno, vemos que cada vez se alarga más y claro, en algunos factores es bueno para Ucrania porque puede recibir más armamento desde Occidente, puede recibir más tanques, más municiones, más defensa antiaérea, puede entrenar más a sus tropas, pero también hay que considerar los factores negativos para esta. Y esto es específicamente que Rusia prácticamente todos los días ataca Zaporilla y Jersón con artillería, los almacenes ucranianos son atacados con drones constantemente, y muchas municiones, personal y vehículos son destruidos prácticamente todos los días. Y no solo eso, también vemos que Rusia, y acá pasando al siguiente punto, Rusia nuevamente ha vuelto a lanzar un ataque importante contra distintas ciudades ucranianas. Se reportaron impactos en Kiev, en Lvov, en la zona de Zaporilla, en la zona de Dnipro. Se habla de que se lanzaron una gran cantidad de misiles Kalibr y que también se lanzaron drones Shahed, estos drones iraní que utiliza el ejército ruso. Y bueno, estos ataques prácticamente los vemos todos los días. Y sé que lo digo mucho en mis videos, pero hay que recalcarlo porque
Es impresionante la capacidad que está teniendo Rusia para atacar constantemente distintos puntos de almacenamiento ucranianos. Esto es algo que antes no se veía y ahora es una constante. Y obviamente todo esto es en preparación a la ofensiva ucraniana y aprovechando que ésta se está aplazando. Como dije que Ucrania podía aprovechar estos contratiempos para lanzar sus operaciones al seguir reuniendo tropas, seguir almacenando municiones, recibiendo paquetes de ayuda desde Occidente, también vemos que Rusia aprovecha para destruir lo más posible este armamento que está recibiendo Ucrania. Y bueno, a la larga, no sé si es que... Bueno, a la larga yo creo que mientras más tiempo pasa y más tiempo tiene Rusia para atacar las posiciones ucranianas, más se perjudican las posibilidades de éxito que tiene esta ofensiva ucraniana. Y bueno, eso es un problema que está sufriendo Ucrania en el último tiempo y vamos a ver eventualmente cuál va a ser el impacto de todo esto. Y bueno, ya dejando de comentar un poco lo que es la línea del frente, quiero comentar sobre ciertos reportes que se han liberado en el último tiempo. Y acá quiero hablar de un reporte que viene desde el canal Grayzone, que es un canal ligado al ejército ruso y a los contratistas privados del ejército ruso, el cual habla de un estado de baja o de mala moral de las tropas rusas y que por eso estamos viendo que las defensas en Bakhmut están cediendo, o en las afueras de Bakhmut, mejor dicho. Grayzone habla de problemas en comunicación entre las tropas y los oficiales, problemas quizá en los suministros de munición, y esto no es nada nuevo, son cosas de las que se comenta desde el inicio de la guerra, pero yo también quiero contrastarla con cierta información que viene de Dmitry Medvedev, un personaje muy importante en la cúpula cercana de Putin, en la cúpula de poder ruso. Recordemos que Medvedev fue presidente de Rusia, donde él habla, y es un número bastante interesante el que entrega, él habla de que desde enero de este año 117.000 personas han entrado al servicio del ejército ruso en la guerra de Ucrania de manera voluntaria. Es decir, que a los 300.000 soldados movilizados y los 200.000 soldados que invadieron inicialmente Ucrania, más las tropas de Wagner, se les suman otros 117.000 tropas más. Obviamente hay que descontar las bajas y todo ese tipo de cosas, pero a mí lo que me llama la atención de esto es que vemos un contraste de lo que se reporta en el frente, de cierta baja en la moral, con estas noticias de que una gran cantidad de personas están entrando a lo que es el frente, porque yo me imagino que, bueno, si la moral es tan mala, no se va a ir, no va a empezar a unirse más y más gente al ejército, y especialmente una cantidad tan alta como 117.000 tropas. Pero bueno, yo estoy entregando prácticamente las dos piezas de información que se manejan para que ustedes puedan hacer una conclusión sobre lo que realmente creen. Yo no estoy dando mi opinión al respecto porque justamente no quiero influenciar a nadie y porque la verdad es que no tengo idea, ya que fuentes se contradicen, hay argumentos a favor y en contra de cada una de las declaraciones, entonces yo no me la podría jugar por ninguna de las dos, pero son cosas de las cuales hay que estar pendiente. Y por último quería pasar a hablar nuevamente sobre los aviones F-16. Estados Unidos nuevamente se ha vuelto a dirigir a hablar sobre el tema. Ahora comentan que ellos podrían entregar aviones F-16 a Ucrania, pero también pueden ser entregados por parte de aliados occidentales, que es lo que estábamos viendo. Estamos viendo que Inglaterra y otros países europeos se estaban uniendo para entregar estos aviones a Ucrania, que recordemos que Ucrania dice constantemente necesitar. Yo creo que en cosa de meses vamos a ver que estos aviones se entregan. El otro factor es el entrenamiento. Recordemos que aprender a utilizar un caza es bastante... Es algo que toma mucho tiempo y aunque un piloto pueda ser experimentado en aviones como MiG o Sukhoi, que son sistemas soviéticos, es algo completamente distinto manejar un sistema occidental. Entonces se habla de los procesos de capacitación de los pilotos ucranianos y hoy día salió un artículo del Washington Post en el cual citan a oficiales del Pentágono que justamente no quisieron ser nombrados de que estaban preparándose para entrenar pilotos ucranianos en un periodo de 4 meses en vez de 12. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, pero yo creo que todo nos indica que eventualmente los F-16 van a ser entregados a Ucrania. Dicho esto, no creo que los veamos en la ofensiva próxima que se viene, y yo he hablado bastante de todo
del mal pronóstico que hago a esta ofensiva ucraniana, considerando que no va a tener apoyo aéreo y no solo eso, va a tener una superioridad aérea por parte de Rusia. Las tropas ucranianas van a tener que asaltar posiciones fortificadas y más encima van a tener aviones sobrevolando, atacándolos constantemente, ya que Ucrania prácticamente no tiene fuerza aérea hoy en día y que sus defensas antiaéreas también están bastante débiles. Pero bueno, nunca hay que subestimar al ejército ucraniano, nos ha mostrado una y otra vez que puede hacer más de lo que se le espera y vamos a ver qué termina ocurriendo en las próximas semanas en estas operaciones ofensivas que se esperan en Zaporilla y en Gerson. Y bueno, eso fue la actualización de hoy. Nuevamente les doy de nuevo las gracias por llevarme hasta acá, por llevarme a los 10.000 seguidores, por llevarme a construir un canal que me permita no solamente sacar réditos monetarios de publicar diariamente, sino que también algo que me gusta hacer, y quiero agradecerles a todos ustedes, no solamente por ver siempre hasta el final, no solamente por suscribirse, también por darse un mensaje de apoyo. Esto, a pesar de mi trabajo, de la suerte que he tenido, todo lo que sea, esto no sería nada sin ustedes, y siempre quiero aprovechar estas instancias para agradecerles. Espero que tengan una muy linda tarde y que nos podamos ver mañana. Adiós.